Murieron 132 personas y 15.262 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. Informa Telam que según la información que difundió el Ministerio de Salud junto con la cartera sanitaria, la ocupación de camas en unidades de terapia intensiva responde a un 58,7% en el país y al 66,7% en el área metropolitana de Buenos Aires, también conocida como AMBA. Complicada la cosa está, la verdad, son 3.789 las personas internadas en unidades de terapia intensiva y como bien dijiste, ocupación de camas de adultos del 58,7% en el país. Sí, es muy alta la ocupación de unidades de terapia intensiva en el AMBA. Sí, a muy pocas semanas de la llegada de la segunda ola y con el invierno, con el frío, digamos, con el otoño recién empezado. Y con una tendencia en alza, lamentablemente, de la ocupación de camas de terapia intensiva en la zona de AMBA, en Capital Federal y en Buenos Aires. Bueno, aquí tanto vos como Pato han entrevistado a Enio García, que muy claramente habló de una situación alarmante, sí, alarmante en provincia y en Capital. Estamos atravesando también la primera semana post restricciones y empezamos a ver, obviamente ahora es muy próximo, no hay forma de comprobarlo, pero lamentablemente la colisión de los cuidados que ha propuesto el gobierno, las restricciones que ha propuesto el gobierno para desacelerar el número de contagios, pero lamentablemente también la gente que empieza a ver los efectos en su cuerpo del virus, aquellos lamentablemente que estén infectados, sí, de lo que fue Semana Santa. Exactamente, y digamos también que las restricciones, ahora vamos a estar hablando con Santi y Manu, que van a estar un poco contándonos la opinión pública en relación a estas restricciones, pero convengamos que las restricciones no son... No sé qué tanto pueden llegar a modificar estos números. Quizás sí el tema del transporte público solamente para personal autorizado o personal, como se lo llama, Esencial, no me salía esa palabra, pero digo, después de esto, la gente se sigue juntando en los bares, está bien, hay una disminución de horario, pero que no es el horario macro en el que mayor circulación hay, digo, es de 12 a 6 de la mañana, que no es que ahí había un descontrol absoluto. Los bares entre las 8 de la noche y las 11 de la noche siguen exactamente igual de colapsados, si se quiere. Por lo menos en mi experiencia, cuando he pasado por bares, he visto eso. No es que la gente tampoco está súper consciente de lo que está pasando. Me parece a mí, me da esa sensación. Y ahí tenés una convivencia comensal mozo, ¿no? Cierro con una... No me gusta lo personal, pero es inevitable dos cosas. La primera, que a veces nosotros somos responsables de che, una silla más, sumame, nos cuidamos. Total. Es un mea culpa. Y también, háblenle cuando están con mozo, moza, camarero, como le digan, encargado, encargada. Uh-huh. Por favor, cuando hacen el pedido, pídanselo con barbijo. Sí. No se quiten el barbijo para pedir su milanesa con papa frita, porque el ser cliente nos da inmunidad en todos los sentidos. Así que media pila también a nosotros. Exactamente. Y recordemos que el barbijo cumple la funcionalidad de no contagiar, no de que no te contagies. Para lo cual, si el camarero o la persona en cuestión tiene barbijo, pero vos sos la persona que lo puede contagiar y no tenés barbijo, lo vas a contagiar. No te da inmunidad para contagiarte el barbijo, sino que es una prevención para que vos no contagies. Absolutamente. Digámoslo, me parece importante. ¿Algo más que agregar a este momento de segunda ola? Tenemos una segunda noti que va por ese camino. Tenemos una segunda noti que también va por ese camino. Así que vamos a pasar a la segunda noticia del día de hoy. Las unidades de terapia intensiva de los sanatorios privados de la ciudad tienen más de un 95% de ocupación de camas. Números impactantes. Los sanatorios Mitre, Otamendi, Anchorena, Alemán, Güemes, Santa Isabel, Italiano, Naval y Policlínicos PLAD tienen entre 95 y 100% de ocupación total. Lo ha advertido la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Grave, pero también va en una relación muy clara con cómo piensa la gente que tiene acceso justamente a estos sanatorios privados, que no son de un acceso muy para todos, digámoslo, que va en clara consonancia con, por ejemplo, el comunicado que la semana pasada sacaba Juntos por el Cambio, totalmente en contra de las restricciones y a favor de sostener la mayor normalidad posible, como si esa palabra tuviese algún tipo de lugar en la actualidad que estamos viviendo, pero va, digo, en consonancia, ¿no? Evidentemente los sectores más pudientes están totalmente en contra de las restricciones y esto claramente se ve reflejado en lo que es la ocupación de camas de unidades de terapia intensiva en sanatorios privados,
¿Qué va a pasar cuando colapse el sistema privado? No, impensado. ¿Qué van a decir estas personas? Más que impensado, no quiero decir impensado, no, porque es algo que tenemos que tener en mente, lamentablemente, para pensar en nuestro sistema de salud y la capacidad de respuesta de este. Porque no solamente hablamos de camas para personas con coronavirus, lamentablemente una persona que sufre un ACV, una persona que lamentablemente de nuevo padece un accidente de tránsito, requiere atención. Y lamentablemente esto, estoy diciendo mucho lamentablemente, desafortunadamente esto, no, pero sí, implica una atención desfasada, desacelerada por el colapso del sistema privado. Muy preocupante. Totalmente, ¿no? Esto, no nos olvidemos que los hospitales siguen atendiendo gente que tiene un montón de otras cuestiones que no son solamente COVID, ¿verdad? La gente sigue enfermándose por otras cosas, la gente sigue necesitando internación por operaciones, por un montón de otras patologías que no son solamente COVID, y esto obviamente suma número, o sea, baja la cantidad de camas de unidades de terapia intensiva. Preocupante este número. Las personas que trabajan en el sector privado ya están advirtiendo y sobre esta alarmante situación. ¿Qué va a pasar, no? Me gustaría que justamente todas estas personas que forman parte de estos sectores privados o sanatorios privados salgan también a hablar y a reclamar, porque justamente sectores como la oposición, como Juntos por el Cambio, saca comunicados recontra irresponsables hablando de no restringir, no tomar medidas de restricción. Sí. Bueno, acá vemos reflejado la problemática. Habiendo dicho esto y habiendo comentado esta situación más que alarmante, vamos a pasar a la tercera noticia del día de hoy. El gobierno se reúne con científicos mientras avanza el plan de vacunación. El encuentro se realizará a las 18 en el Salón de los Científicos y contará con la participación de ministros y secretarios, quienes buscan determinar medidas de acción concretas para mitigar la segunda ola. Bien, el gobierno apuesta a un estricto cumplimiento de las nuevas restricciones con vigencia hasta el 30 de abril próximo y que ayuden a controlar la curva de contagios de coronavirus durante las próximas 3 semanas para acelerar el ritmo de vacunación y enfocar en ese periodo la inoculación de la población de riesgo. Están planteando que quieren vacunar a toda la población mayor de 70 años en las próximas semanas y que allí es donde debe enfocarse justamente donde debe ponerse el foco en estos momentos. Además, mira qué interesante acá, leyendo de Telam, quienes están convocados hoy a las 18 en el Salón de los Científicos, repetimos, para esta reunión clave en lo que es la continuación de la campaña de vacunación, está Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete, obviamente entendible, la ministra de Salud, por supuesto, Carla Bisotti, y empezamos a ver nombres que ya empiezan a describirnos cómo va a ser la estrategia integral de vacunación. Aparece la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, uno imagino controles. Los ministros del Interior, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, uno imagina logística a nivel nacional. Exacto. Desarrollo social, Daniel Arroyo, uno imagina contención socioeconómica para toda la gente afectada por las restricciones, porque también las hay, por supuesto, lo cual no justifica que no haya restricciones, pero sí implica la necesidad, la urgencia de una respuesta del Estado. Y, habiéndose adelantado, y lo adelantó Guzmán, y creo que en el día de ayer o el sábado lo volvió a decir Santiago Cafiero, que no va a haber ni IFE ni nada por el estilo. Hay que ver qué sucede entonces con eso, ¿no? No veo forma de que convivan las modificaciones que implican un mercado laboral, que implican para el mercado laboral las restricciones y obviamente la pandemia en sí misma, sin una convivencia de una asistencia, eximirlos de pagar ciertos impuestos, realmente lo necesitan, me imagino los gastronómicos, los laburantes nocturnos, nocturnos y nocturnas, y además va a estar Cecilia Nicolini, asesora presidencial, la secretaria de Galitécnica, Vilma Ibarra, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez. Bien, vamos a ver, hoy esto es a las 18 horas, vamos a ver qué sale de esto, ¿verdad? Supongo que hoy a la noche o mañana temprano nos estaremos enterando cuáles son las conclusiones que salen, o las nuevas medidas también que salen de esta reunión. Pasamos así entonces a la cuarta noticia del día de hoy. Guzmán arranca un viaje clave a Europa por el Club de París y las negociaciones con el fondo. Si bien en el Palacio de Hacienda aseguran que lo importante es el FMI, ambas gestiones están entrecruzadas. Se ha ingresado una etapa de discusión política
con el Fondo Monetario Internacional. Apa la papa. La gira de Martín Guzmán por el viejo continente. El ministro de Economía y Alberto Fernández en sí han granjeado, han buscado establecer diferentes apoyos internacionales para aceitar la buena voluntad del fondo, ¿no? Con todo lo que eso implica. La realidad es que la posición que ocupa Martín Guzmán es una posición sumamente compleja porque no estamos hablando de pedidos de ajuste en un contexto normal. Estamos hablando de pedidos de ajuste y de equilibrio fiscal en plena pandemia, en el ojo de la tormenta, quizás, ¿no? Desconocemos dónde estamos en cuanto a la pandemia, no sabemos si este es el peor momento, y si, ojalá sí que pronto mejore, pero nada nos indica que esto va a mejorar en el corto plazo. Nada. Entonces, la búsqueda de contenciones, de asistencia, de influencias a nivel internacional es un punto clave del Carmen Sandiego, el mood Carmen Sandiego que se clava a Guzmán cada tanto y se va por diferentes lugares. Que las negociaciones igual pasaron como por distintos momentos, ¿no? Como que de repente parece que uno le está poniendo, como que está más firme, de repente menos, como que parece que de repente el Fondo Monetario Internacional entiende la situación mundial y entonces un poco para la pelota, de repente parece que no, como ¿qué pasa? ¿Cuál es la posta? A mí me parece que los grandes organismos internacionales muy lentamente empiezan a ser conscientes de que esto no es una gripeciña económica. Total. Es un no es la segunda ola, es un tsunami, como diría Kicillof. El mundo tal como lo conocíamos económicamente hablando ha sufrido una modificación que va a repercutir de generación en generación y no es por ser tremendista, es porque es lo que está sucediendo. Entonces es menester que muchas formas del Fondo Monetario cambien porque si no van a aplastar y desintegrar países directamente y desintegrar su aparato productivo. Total. ¿Ves viable que esto pase? O sea, ¿los ves capaces de pensar de esta manera? Yo creo que... De dar un volantazo y decir, bueno, si no modificamos nuestras prácticas económicas, realmente hay países que no van a sobrevivir a esta crisis. Yo lo veo más por el lado de, si no modificamos nuestros planteos económicos, hay países que nunca nos van a poder pagar y al fin y al cabo queremos que nos paguen. Necesitamos recuperar esa imagen para que futuros países se endeuden y los Macris del futuro nos vuelvan a confiar su guita. Así que, o nos vuelvan a confiar su economía, peor aún. Bien. Así que, expectante. Bien, me interesa. Qué bueno que estás acá. Por favor. Qué bueno que estás Primera acá. vez que me dicen eso en mi vida. No, lo dudo. Ahora vamos a ir a la última noticia del día de hoy, una noticia internacional, que es como tu área. No, ¿por qué lo decís? No tengo idea de lo que pasó. Es tu área y te encanta. Así que vamos así a la última noticia del día de hoy. Lasso le ganó al correísmo y será el próximo presidente de Ecuador. Con casi el 97% escrutado, el embanderado del anticorreísmo se impuso en las elecciones presidenciales de este domingo con el 52,49% de los votos frente al 47,51% de Andrés Arauz, según el Centro Nacional Electoral del Ecuador. ¡No! ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué pasó? Tantas cosas que decir, principalmente claro. Vos lo seguiste muy de cerca, estas elecciones. La verdad que sí. A ver, como te cuento, esta es la típica, la historia larga o la corta, te cuento la corta para no estar 6 horas. Bueno, está, pero contanos. Ecuador afrontó unas elecciones presidenciales en un contexto muy particular, más allá de la pandemia, tiene un presidente que era un referente del correísmo, y como candidato y como político antes de llegar a presidente, fue uno de los embanderados, aliados de Rafael Correa, un presidente Ecuador entre 2006 y 2017, progresista, de centroizquierda, funda cambios estructurales en su país para un Estado más inclusivo, abarcativo, presente. Lenín Moreno, que asume la presidencia en 2017, lo sucede a Correa, hace tácate como un panqueque, se va a un planteo más de centro-derecha, se enfrenta con Correa, tiene una gestión pobrísima, tiene números de aprobación por los suelos. Uno diría, bueno, esto hará creer que la gente, hará hecho que la gente vaya corriendo a votar a Rafael Correa. Rafael Correa está afrontando un proceso judicial muy fuerte que le impide pisar Ecuador. La estrategia de la derecha en gran parte de nuestro suelo patrio latinoamericano, ¿verdad? Y hay algo muy interesante. Rafael Correa quería ser candidato a vicepresidente de Andrés Arauz, tal como hizo Cristina Kirchner con Alberto Fernández. Si bien hay diferencias de contextos que no vienen al caso, pero
fue impedido de participar de estas elecciones. Él denunció lawfare, por supuesto. Participó Andrés Arauz como embajador del correísmo en estas elecciones. Mira. La primera vuelta no fue lo que se esperaba, fueron a balotaje y quien quedó tercero, el dirigente indigenista Yacu Pérez, y quien quedó cuarto, Xavier Herbas, un dirigente socialdemócrata, pongámosle, mostraron directo o indirectamente apoyos a Lasso o directamente llamar al voto nulo, sobre todo el caso de Yacu Pérez. Bien. Todo esto hizo que la cancha se inclinara a favor de Guillermo Lasso, amén de cualquier éxito de campaña que pueda tener y amén de cualquier desacierto de campaña de Arauz y viceversa, haciendo que este banquero derechista, conservador, en su tercera búsqueda de llegar a la presidencia, anteriormente fue derrotado por Correa y por Moreno, llegara al poder y va a asumir en mayo próximo un nuevo líder de derecha en nuestro continente. En el último tiempo ya era medio cantado que iba a ganar Lasso. A mí me parece que fue bastante, a mí, en mi análisis fue bastante sorpresivo. Yo creo que hubo una campaña mediática y hubo un favor del propio gobierno de Lenín Moreno, inclinando la cancha a favor de Lasso, y hay un candidato que fue prohibido de participar. Eso no lo podemos regatear. Eso no lo podemos negar. Pasó con Lula, en un contexto diferente, pero pasó con Lula. Pudo haber pasado con Cristina tranquilamente. Quisieron hacérselo a Cristina, no lo lograron, pero lo intentaron. Y en un momento donde la derecha de nuestro continente pasa un momento sumamente de crisis, Bolsonaro es el epicentro de la pandemia, su país es el epicentro de la pandemia, Piñera con números por los suelos. Bueno, en Bolivia lo que sucedió también. En Bolivia un golpe de Estado y fueron derrotados, pero monumentalmente. En un momento parecía de retirada de la derecha de nuestro continente, un nuevo presidente de derecha aparece en el mapa. Bien. Y bien, amigos. Así estamos. Así están las cosas, país. Y se los hemos contado. Bueno, te agradezco enormemente tu presencia en este segmento de noticias. No lo habría podido hacer sin ti. Mentira, pero igualmente te agradezco. Y tiro chivito, en todas las tormentas juntas vamos a bucear en las elecciones en Ecuador y en Perú con Facundo Pérez en Perugia Político. No tengo Tenemos ninguna que demostrar, duda. y lo estamos haciendo, que tenemos al mejor piloto de tormenta. Por Totalmente. favor. Un honor, Tuti. Me encanta. Y esa dupla de Facu y Ti me parece espectacular, así que no se pierdan si les interesa todos los pormenores de estas elecciones en Ecuador, todas las tormentas juntas de 13 a 16 horas, con la conducción del señor Esteban Tevi Chiacho. Muchas gracias, mi amigo. Un placer, querida, un placerazo. Bueno, y siendo las 11:54 de mañana, ya casi mediodía, vamos a irnos a un tema pero no sin antes recordarles que pueden comunicarse y responder la consigna, que es esas responsabilidades que te cayeron del cielo, que no estabas predispuesto a, que no las estabas esperando, que no te sentías preparado y te metieron esa responsabilidad por cualquier lado. Lo pueden hacer, entonces pueden responder esta consigna comunicándose al 155-665-5627 o a nuestras redes sociales que son @Cítrica Radio. Ahora sí, nosotros nos vamos a un temilla.